Buenos días a todos, damos gracias a Dios que nos da la vida, nos da la salud y nos da la oportunidad de reunirnos para adorarle en espíritu y en verdad, también para escuchar su santa y bendita palabra que nos consuela, nos exhorta, nos anima y nos ayuda a que nuestra fe se aumente y se fortalezca para así poder hacer su voluntad. El mensaje que tenemos por unos cuantos minutos se intitula El reino inconmovible y tiene como texto base Hebreos 12:28 y dice así la palabra de Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. La historia nos dice que han surgido imperios en el mundo, entre ellos el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Surgieron con poderío, con grandeza, con esplendor, pero cayeron y pasaron a la historia. Pero Dios, por medio de Jesucristo, ha establecido un reino inconmovible que nunca será destruido y permanecerá para siempre, la cual es su reino espiritual, su santa iglesia, la que Cristo vino y la compró con su propia sangre. Miramos que nos dice que sería establecido este reino glorioso, espiritual, en los días de los emperadores romanos, según el sueño que vio Nabucodonosor de la estatua y que Daniel, por medio de la revelación de Dios, lo interpretó y nos dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. Miramos entonces que este reino, desde que se estableció, ¿verdad?, después de la muerte, sepultura, resurrección del Señor y ascensión a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y envió el Espíritu Santo sobre los 12 apóstoles el día de Pentecostés, y allí se fue establecido con poder. Desde entonces se viene extendiendo por toda la tierra, ¿verdad?, predicándose el evangelio del reino para que la gente vengan, las personas, al conocimiento de la verdad y de la vida eterna hasta el fin, como dijo el Señor, ¿verdad?, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como dijimos, sería establecido en la ciudad de Jerusalén. Miremos lo que dice la profecía que se escribió en el libro de Isaías. Y dice: acontecerá que en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él
todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. Y fue ese día, ¿verdad?, cuando vino el Espíritu Santo con poder sobre los apóstoles, y el apóstol Pedro se levantó, ¿verdad?, y comenzó su gran sermón. Y ya al final, en el capítulo 2, versículo 36 en adelante, les dice, ¿verdad?, todos los que estaban allí, de diferentes nacionalidades que habían llegado para la fiesta solemne de Pentecostés. Y les dice en Hechos 2:36 en adelante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿verdad?, y recibiréis el perdón de pecado, y recibiréis para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos dice la Escritura que los que oyeron su palabra, los que la recibieron, se bautizaron como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces ahí tenemos ese reino inconmovible que el Señor sigue añadiendo por 21 siglos y más, hasta que Él venga, a todos aquellos que oyen el Evangelio, que es la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, que creen de todo corazón, que se arrepienten de sus pecados, que confiesan al Señor como su Señor y Cristo, y son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados, y el Señor los añade a su reino inconmovible. Miramos entonces que este reino el Señor comenzó en Mateo capítulo 4, versículo 17, diciendo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miramos entonces que sería un reino inconmovible, porque Cristo es su fundamento. Miramos entonces en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18, la confesión que hizo Pedro, ¿verdad? Y dice: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Petro quiere decir piedrecilla, piedra rodante, que se puede tomar con la mano y lanzarse. Te has convertido en una piedra viva, ¿verdad? Pero le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, sobre la roca, la confesión que él acaba de dar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces es su fundamento firme, la deidad, la divinidad del Señor. Y miramos que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11.
Entonces tenemos que tener cuidado cómo edificamos. Y dice la palabra de Dios, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, el fuego la probará. Miramos entonces que ese fundamento tenemos que edificar, pero tenemos que edificar con la palabra de Dios, ¿verdad? Para que así podamos crecer en la gracia, en el conocimiento, haciendo la voluntad del Señor. No tenemos que poner opiniones, doctrinas, enseñanzas de hombre, porque eso el fuego lo va a probar, porque es como heno, como hojarasca, la madera, todo eso lo consume el fuego, pero el oro, las piedras preciosas, la verdad eterna de Dios, esa no la consume, sino que le da más brillo. Entonces, miramos que el reino inconmovible tiene su fundamento doctrinal. Tenemos que perseverar en la doctrina, mantenernos firmes en las enseñanzas dadas a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, para no apartarnos de ella. Nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miramos pues que la iglesia, ese reino inconmovible, cuando fue fundada en la ciudad de Jerusalén, nos dice que perseveraban todos aquellos que habían obedecido el evangelio, se mantenían firmes en la doctrina, en la enseñanza que da Dios revelada a través de sus apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, la cual está escrita, ¿verdad? Y no se puede variar, no se puede cambiar por enseñanzas, por mandamientos, por hombres, ¿verdad?, que hablan falsedades, religiones falsas que han venido a este mundo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. Y no extraviarnos de la doctrina, porque dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Lo vemos en 2 de Juan, verso 9 al 11. Entonces, hermanos, estamos en ese reino inconmovible, tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Miremos lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Miremos, en el reino inconmovible debemos de tener gratitud. Tenemos que ser agradecidos, porque Dios, por su inmenso amor, envió a su Hijo unigénito, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Debemos tener gratitud
porque el Verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y fue a aquella cruz del Calvario para derramar su sangre, para comprar su iglesia. Como dice Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo hablándole a los ancianos de la ciudad de Éfeso, en la ciudad de Mileto, y les dijo: velad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la que Él ganó con su propia sangre. Entonces miramos lo que Dios ha hecho. Se despojó de su único Hijo, lo entregó en la cruz. Él derramó su sangre para salvarnos, rescatarnos. Nos ha dado su Espíritu, todas las bendiciones espirituales para que gocemos de ella. Entonces tenemos que ser agradecidos. No, dice, no ser como los 9 leprosos que fueron sanados, que fueron sanados por Jesús, los cuales fueron malagradecidos. Entonces nosotros tenemos que tener gratitud y no ser como aquellos 9 leprosos que no dieron gloria a Dios. Solamente de los 10, solamente uno dio la gloria a Dios y los otros 9 no regresaron porque fueron malagradecidos. Y nos dice así la Escritura: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diere gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miramos entonces que de los 10 que fueron limpiados, que estaban excluidos de la sociedad, excluidos de su hogar, de su familia, eran como muertos en vida, no podían ir al templo porque contaminaban a las demás personas. Y el Señor les dijo: id y mostraos a los sacerdotes, conforme a la ley levítica. Y mientras ellos iban, fueron limpiados. Solamente uno regresó, ¿verdad?, lleno de gratitud, de agradecimiento, y dio gloria a Dios. Y el Señor dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien diere gloria a Dios. No hubo quien volviese y diere gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces miramos que debemos de tener gratitud, no apartarnos del camino del Señor, glorificarnos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos, sino alabando y glorificando al Señor. Cuanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Miramos entonces esta historia de los 10 leprosos en Lucas 17, versículo 11 al 19. Ahora bien, por gratitud debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debemos de tener un corazón humilde, agradecido, y poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice así la palabra de Dios: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces sigue diciendo la Escritura, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y por agradecimiento, teniendo gratitud, sirviéndole en el reino, continúa diciéndonos la palabra, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así hacedlo también vosotros. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Por eso debemos de tener gratitud y servirle con un corazón sincero. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tenemos que ser agradecidos en el reino, como ya dijimos, ¿verdad? Por todas las bondades, por el inmenso amor que Dios ha derramado en nuestras vidas. Colosenses 3, 1 al 15. En el reino inconmovible debemos de seguir la paz y también la santidad. Dice la Escritura, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17. En el reino inconmovible no debemos de andar como la gente del mundo. Miramos que la gente del mundo anda tras la vanidad de su mente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros debemos de andar haciendo la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y dice así la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y continúa diciendo la palabra de Dios, exhortándonos para que andemos en novedad de vida, con un corazón contrito, humillado, agradecidos en este reino del Señor. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, y a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 17 al 32. Miramos pues que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado, corrupto, de acuerdo a los deseos engañosos, ser renovados en el nuevo, para que así nosotros le sirvamos al Señor en su reino celestial. Y miramos, conclusión, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 y 29. Entonces, mis hermanos, habiendo recibido un reino conmovible, seamos fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Que el Señor nos guarde y nos bendiga a todos. Amén. Muchas gracias, hermano Luis, por esas palabras de vida. Pues damos gracias a Dios siempre, ¿verdad? Porque Dios nos ha trasladado de las tinieblas a este reino